Señoras y señores, muy buenos días para todos ustedes. Nos complace darles la más cordial bienvenida a todos los presentes para participar en el webinar Comercio Intrarregional de Textiles, en el marco de la Semana de los Textiles en Conexión Empresarial. Agradecemos a los presentes mantener los micrófonos silenciados y si la conexión a Internet se les tornara inestable, apagar la transmisión del video. A continuación, damos paso al acto de apertura del webinario con las palabras de la subsecretaria de la LADI, embajadora Mónica Martínez. Muy buenos días, muchísimas gracias. Para mí es un alto honor darles la bienvenida a nombre del secretario Sergio Abreu, quien el día de hoy no nos puede acompañar. Sin embargo, tengo el privilegio de estar acompañada por el embajador Mariano Kelstenboim, que es el presidente del Comité de Representantes Permanentes de los países ante la LADI. Sean todos ustedes muy bienvenidos. No me voy a detener en los como se dice, protocolos cumplidos. El tema que hoy día nos ocupa es realmente fundamental para nuestras economías como ustedes habrán podido observar del programa, es un programa muy rico que queremos abarcar en poco tiempo gracias a los pequeños empresarios que hoy están conectados, que van a poder beneficiarse de este ciclo, de esta semana de conexión empresarial en el que el eje es el comercio, la industria de los textiles. Sin embargo, el llamado es abierto. No voy a ahondar en temas, pero sí solamente señalar que estamos hablando de una industria que genera más de 1.2 millones de puestos de trabajo, directos y formales solo en fase industrial. Esto es muy importante para la promoción del comercio intrarregional, del que nosotros queremos fomentar desde la LADI. El principal comercio en la región es de productos textiles terminados y aportan sustancialmente a la cadena productiva. Ya nuestros expositores luego ahondarán en estos temas. Yo solamente quiero reiterar la bienvenida, el saludo del secretario, el doctor Sergio Abreu, quien nos acompaña desde su casa el día de hoy, pero contamos con el embajador Kelstenboim. Bienvenidos, adelante con el programa. Muchas gracias, subsecretaria, por sus palabras. Cedemos la palabra al presidente del Comité de Representantes de la LADI, embajador Mariano Kelstenboim. Buenos días, muchas gracias por acudir a esta cita. Sector textil tiene particularidades muy importantes en esta etapa muy compleja que atraviesa la economía regional. Para la economía mundial fue, después de la pandemia y de la crisis por el conflicto entre Ucrania y Rusia, una de las peores crisis de la historia, y para nuestra región está siendo la peor crisis de la historia. Latinoamérica en su conjunto está en una situación de altísima fragilidad, de la principal característica que golpea a nuestra región es el incremento de la desigualdad. El incremento de la desigualdad, la desarticulación productiva, la primarización de las estructuras productivas, que ya es una tendencia que venía sucediendo previamente en nuestra región, que se ha agudizado por el conflicto, los conflictos que les comentaba, y el sector textil es un pilar para recomponer esa situación. Mónica recién demostraba la importancia que tiene, es el sector que más comercializa intrarregionalmente en la región, es básicamente por las facilidades que tiene en términos de inversión de capital y en términos de generación de materias primas y de capacidad de diseño y articulación productiva. Pequeñas empresas muy intensivas en mano de obra pueden articularse y promover el comercio. Las últimas décadas
tras el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, la caída del acuerdo sobre textiles y vestimentas a nivel global que regulaba el comercio ya con el acuerdo multifibra de 1974 en adelante, hemos apreciado una desverticalización de la producción, especializaciones productivas y en particular un crecimiento muy importante de la importación asiática en nuestra región que ha generado una complejidad creciente para sostener la actividad productiva. En nuestros países en la región todos tenemos producción textil y especialmente de confecciones. Hay una producción que se ha especializado fundamentalmente en la etapa de la confección y creo que es la oportunidad en esta situación de tratar de intercambiar mucho más a nivel regional y para eso nuestra asociación, la LADI, ha generado esta plataforma virtual, la plataforma Pymes Latinas, Grandes Negocios, la conexión empresarial, brinda herramientas gratuitas, públicas, para que las empresas puedan conectar, ofrecer, demandar productos, hacer este intercambio más intensivo. Y en ese sentido los invito a navegar por el portal. El portal brinda esta herramienta, es una herramienta es amigable, es sencilla, y bueno, ya son más de 30.000 empresas que se han presentado, que se han anotado en la plataforma. Y esto de la conexión empresarial en el sector es un sector estratégico para la región. Básicamente, como los que están acá deben saber, es porque son pequeñas empresas que fundamentalmente operan en la actividad, que no requieren un gran capital para iniciar la actividad, demandan mucha mano de obra y por lo tanto genera una gran distribución del ingreso entre sí. Entonces, para la LADI es un sector estratégico que hay que dinamizarlo y donde a nivel latinoamericano, en particular, tenemos la capacidad de generación de riquezas a partir de recursos naturales muy abundantes y muy variados que otras regiones en el mundo no lo tienen. Entonces el desafío es agregarle valor a esos recursos naturales. Tenemos tanto fibras naturales como fibras sintéticas y artificiales, y entre las naturales tenemos fibras de camélidos, fibras vegetales muy variadas y abundantes y de primera calidad. Entonces, no agregar valor a nuestros recursos es desaprovechar una oportunidad. En la medida que podamos integrarnos más regionalmente, vamos a poder alcanzar un mayor progreso a nivel latinoamericano. Y en ese sentido, la experiencia que les recomiendo que escuchen atentamente de Jazmín Chevar, que va a comentar uno de sus directores, Claudio Dreschar, es muy interesante porque ese es el objetivo, lograr la internacionalización de la producción local a partir de la generación de marcas, que es donde más se genera valor agregado en el diseño y en la comercialización de productos generados de forma autóctona en nuestra región con nuestros recursos naturales. Esa experiencia creo que es sumamente interesante y también afortunadamente en mi país, en la Argentina, se generan muchas marcas y ojalá que en la región también ocurra eso. No es algo común, lamentablemente, en los países de Latinoamérica ingresar a un gran centro comercial y observar que dos tercios de las marcas son nacionales, como ocurre en la Argentina. Y la interconexión comercial entre nuestros países tiene que ser mucho más intensa porque tenemos también afinidades culturales, cualidades comunes que nos permitirían una mayor comercialización. Dejar este espacio de generación de empleo, agregación de valor solamente a la importación a productos asiáticos es desmerecer las capacidades locales. Entonces, este desafío de la integración regional a partir de la comercialización de textiles y vestimenta es central. No hay muchas otras ramas industriales donde lamentablemente se puedan desarrollar nuestros países. El sector textil siempre ha sido pionero
en todos los procesos de desarrollo industrial y de progreso capitalista. Entonces, no fomentarlo sería un error. Entonces me parece que hay que concentrarnos y hay muchísimas oportunidades a nivel sectorial para ir creciendo. La comercialización en particular, la comercialización de confecciones textiles genera un valor agregado impresionante por volumen. Es uno de los sectores que más valor agregado puede generar por volumen. No hay una tonelada de mano de textiles, de confecciones, de indumentaria con marca, supera ampliamente el valor de una tonelada, por ejemplo, de producción automotriz, para darles un ejemplo, porque se genera muchísimo valor agregado que se puede compactar en pequeños volúmenes. Es por eso que es trascendental para el desarrollo, no solamente en nuestra región, históricamente, en todas las experiencias, como decían, las distintas experiencias de desarrollo capitalista, el sector textil ha sido estratégico, dinamizador de la actividad productiva. Por eso es que desde la LADI estamos haciendo esta jornada, esta conexión empresarial, y los invitamos a participar activamente, donde vamos a seguir acompañándolos con este soporte tecnológico y esperamos que sea de mutuo beneficio para todas y todos. Bueno, muchas gracias por su atención y continuamos, por favor, con el programa. Muchas gracias, embajador. Ofrecemos la palabra al responsable ambiental de Lanas Trinidad y director de Praxis Lab, ingeniero químico Alberto Hernández, quien nos hablará de economía circular para los textiles. Bien, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a LADI por la invitación a participar en el día de hoy. Vamos a hacer una presentación, algunos breves conceptos de economía circular aplicados al caso de la industria textil, y después vamos a presentar un caso específico, un caso particular, el de Lanas Trinidad, Sociedad Anónima, que es una industria textil lanera de aquí de Uruguay. Nos acompaña también asistiendo a esta presentación el ingeniero Marcelo Capesi, que es el gerente de planta de Lanas Trinidad, a quien también agradecemos esta oportunidad, dado que somos asesores de Lanas Trinidad en temas ambientales desde hace muchos años. Bien, yendo al tema, lo que hoy en día se ha denominado economía lineal, que es la forma tradicional de producción, consiste, como todos sabemos, en la extracción de materias primas o materiales de origen natural para la fabricación, la creación de productos, el uso de esos productos manufacturados, que generalmente luego de su vida útil, bueno, solían o suelen ir a un relleno sanitario, o suelen ser desechados como residuos. Esa forma de producción ha ido ocasionando, como todos sabemos, muchos problemas ambientales por la generación de residuos. Y también las materias primas no renovables se han ido consumiendo, y en algunos casos, por ejemplo, de algunos metales y algunos otros materiales que inclusive son estratégicos al día de hoy para todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, están llegando ya a límites de extracción que en pocos años harían pensar que, bueno, prácticamente estarían casi agotadas las reservas de algunas sustancias químicas en particular. Esto se ha ido intentando remediar, perdón, con procedimientos de reciclado de productos al final de su vida útil, tratar de, bueno, en la medida de lo posible, volver a darles una segunda vida a esos productos. Pero eso tiene sus inconvenientes, o sea, no todos los productos son reciclables, porque no todos los productos están pensados para ser reciclados. Y allí es, si bien el reciclaje como tal permite minimizar o disminuir la generación de residuos y también el consumo de recursos, allí es donde entra en los últimos años el concepto de economía circular, en los cuales lo que se busca es directamente concebir los productos desde su diseño, pensando en que al final de su vida útil, bueno, los materiales que los componen
puedan entrar en nuevas cadenas de valorización, o los materiales al final de su vida útil puedan ser reparados y vueltos a utilizar, y de esa forma minimizar aún más la generación de residuos. Entonces, uno podría preguntarse, entonces, si la economía circular es simplemente reciclar más, y simplemente con todas las comillas del caso, por supuesto, porque no siempre es simple reciclar. Bueno, de hecho, si uno entra a Internet y empieza a observar en las páginas web los esquemas que se utilizan para simplificar y resumir la economía circular, muchas veces ve que en realidad nos están hablando de reciclaje. Entonces, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, veamos alguna definición. Por ejemplo, la que toma la Unión Europea, en la cual menciona que la economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos todas las veces que sea posible para crear un valor adicional, un valor añadido. Es decir, extender el ciclo de vida de esos productos. Vemos que allí hay algunas palabras que nos llaman la atención: alquilar, por ejemplo, compartir. O sea, ahí no estamos hablando de reciclado, justamente. Entonces, en la práctica, bueno, como lo que se busca es reducir esos residuos al mínimo, y que al final de su vida útil, los materiales que componen un producto se mantengan dentro de la economía siempre que esto sea posible, para utilizarlos una y otra vez creando un valor adicional. Y contrasta, como ya vimos, con el modelo de economía tradicional de use y tire, que requiere grandes cantidades de materias primas, de energía, baratos, además, y de fácil acceso, cosa que cada vez está más complicada. Ahora, vemos entonces que digamos, la economía circular no es solamente reciclar, como decíamos. Se generan, en el ámbito de la economía circular, otras formas de negocio, otros modelos de negocios, que trataremos de ejemplificar con algunos casos muy simples en lo que podría ser el ámbito de la industria textil. Una primera diferencia es lo que se ha dado en llamar la economía de la funcionalidad, es decir, el uso de un bien más que la posesión de ese bien, es decir, el suministro de un servicio, la venta de un servicio más que la venta de bienes. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, un ejemplo muy tradicional, muy simple, es el que tiene que ver con, bueno, lo que hoy en día se llama la servitización, que como ejemplo pongo el alquiler de ropa. Es decir, tenemos una fiesta, entonces, bueno, en lugar de comprarnos una prenda de ropa, alquilamos un vestido, alquilamos un traje de fiesta, y lo usamos para esa ocasión. En otro ámbito es, por ejemplo, todo el desarrollo que ha tenido los transportes compartidos. Por ejemplo, algunas empresas conocidas como Uber o Cabify, que el propietario de un vehículo durante determinadas horas del día ofrece ese servicio a quienes lo pueden necesitar. A eso llamamos la servitización, que es un nuevo modelo de negocio, nuevo o no tan nuevo, modelo de negocios, pero diferente del tradicional de venta de productos. Lo otro es un segundo uso, es decir, reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se corresponden con las necesidades iniciales. Por ejemplo, nos compramos una prenda de ropa y a quien no le ha pasado, bueno, aumenta un poquito de peso y ya no le cierra el botón del pantalón. Bueno, en ese caso, ahí se puede generar un mercado de ropa usada, que es un segundo uso para los productos. Después existen tres categorías, lo que se ha llamado reutilización, reparación, reciclaje, que son distintas, pero a veces tienen límites un poco difusos entre sí, y hay cierta complementariedad en algunas de ellas. Por ejemplo, lo que se menciona allí de reutilizar partes de productos al final de su vida útil o partes de residuos que todavía pueden funcionar para elaborar productos nuevos. Esto es un ejemplo muy tradicional, que es, no en la industria textil, pero sí en la industria de los teléfonos celulares. Hay empresas hoy en día que ya fabrican los teléfonos móviles, de modo tal que al final de su vida útil puedan ser desensamblados y las partes componentes puedan ser vueltas a utilizar en otros modelos de teléfonos más actualizados.
una segunda vida a los productos estropeados, o bueno, aprovechar materiales que se encuentran en los residuos. Y aquí, siguiendo con los ejemplos un poco domésticos, si se me permite, algo muy tradicional. Cuando yo era niño, mi abuela me tejía ropa de lana, y a medida que uno iba creciendo, ella ¿qué hacía? La destejía y volvía a tejerla. Mi abuelita hacía economía circular. Por supuesto que no se llamaba así en aquel momento. Y también se reparaba, es decir, por ejemplo, en el caso de prendas de lana, si se estropeaban por alguna polilla, porque la lana es biodegradable y las polillas nos lo han demostrado hace muchos años, bueno, en ese caso ella aprovechaba esa prenda y bueno, también la remanufacturaba y fabricaba otras prendas de lana. Entonces, este es el concepto clave, entiendo yo, para la industria textil. ¿Cómo lograr que los productos sean remanufacturables? Por supuesto, ustedes me dirán que hay otros temas asociados que complican, que es, por ejemplo, bueno, la captación de los productos al final de su vida útil, la clasificación de los mismos, evitar que lleguen a los vertederos. Yo leía, por ejemplo, hace poco, que no sé si todavía sigue siendo así, pero en una época, en Europa sobre todo, se desechaban cantidades ingentes de materiales textiles, de productos textiles, porque estaban pasados de moda, iban a parar a un vertedero. Eso es impensable, ¿verdad? Entonces, obviamente que tiene que haber etapas de recuperación de materiales y de reciclaje de materiales, pero lo marco acá como que el reciclaje es una etapa dentro de la economía circular, y no es, si se quiere, el meollo de la cuestión. Y algunos productos que no pueden ser reaprovechables o reciclables, mejor dicho, bueno, existen formas de valorización. Si estamos hablando, por ejemplo, de materias, de fibras textiles de origen natural, bueno, puede existir el caso de generar energías alternativas, ya sea por digestión anaerobia o de reciclar materia orgánica mediante compostaje. ¿Buscando qué? Buscando, digamos, restablecer y revalorizar el capital natural, los suelos, por ejemplo, en los cuales se basa la producción, y en particular en América Latina. Entonces, en lo que tiene que ver con los textiles, remarco el tema del ecodiseño, que debe de ir asociado a la fabricación de esas prendas, esos productos textiles, que sean remanufacturables. Esa es un poco la clave, y así es como se está viendo hoy en día. Que por supuesto esto es algo que todavía está en desarrollo, o sea, cómo hacer ese ecodiseño y cómo lograr que esos productos efectivamente ingresen en esas cadenas de remanufactura y reparación o reuso. Dicho esto, veamos un caso particular que tiene que ver con la industria textil lanera. Tenemos aquí esquematizada muy en forma resumida esa cadena de producción a partir, bueno, de la producción del ovino en el campo hasta llegar finalmente al consumidor final, pasando por etapas de lavado y peinado de la lana de oveja, hilado, tejeduría, fabricación de vestimentas. Y yendo concretamente al caso de Lanas Trinidad, es una empresa que se dedica específicamente a esa etapa, al lavado y peinado de la lana para la fabricación de lo que llamamos los tops de lana. Entonces, es algo que está muy lejos del producto final que va a ser utilizado por el consumidor. De alguna manera es un negocio business to business, es decir, se le vende a otra industria, y podría considerarse, por lo tanto, que es una especie de manufactura de partes, lo que se hace allí. Entonces, fue la pregunta si es posible aplicar todos esos conceptos que veníamos mencionando de economía circular de los productos, cuando estamos tan lejos de ese producto final. Y esto, bueno, puede ser algo de interés, porque existen otras producciones textiles en nuestra América que, bueno, digamos, atañen a estas primeras etapas de industrialización de fibras, por ejemplo. Entonces, ¿es aplicable la economía circular en este caso o no? Bueno, vamos a ver qué es lo que se intentó hacer en Lanas Trinidad. Se ve allí una fotografía de la planta industrial en la ciudad del mismo nombre, en Uruguay. Brevemente, la lana sucia, la lana cruda, en promedio tiene un 65% de lana, la lana de oveja estoy hablando, y tiene otras cosas que, bueno, en una visión tradicional podríamos decir que son impurezas de la fibra,
Tenemos así, bueno, la tierra, la suciedad por estar el ovino en el campo, restos proteicos de pequeñas fibras rotas, la suarda, que es las sales provenientes de la transpiración del ovino, y la grasa, que en realidad es una cera químicamente, que es lo que recubre esa lana y le da cierta impermeabilidad al animal para que no se moje cuando llueve. Todo eso es lo que se busca retirar en el proceso de lavado de la lana y posterior peinado. Es decir, esa lana sucia se pone en contacto con agua que se calienta, por de energía, con detergentes, bueno, habrá consumo de productos de embalaje, se produce esa lana peinada que va a un consumidor intermedio, que es una industria. Y en esta visión de la economía lineal, bueno, se generan muchos residuos sólidos, se generan efluentes o residuos industriales líquidos que deben ser sometidos a tratamiento y vertidos al ambiente, esa es la visión tradicional, y también polvo de lana, que es un residuo sólido, pequeños trocitos de fibra de lana. Todo eso genera lo que en economía se llaman externalidades negativas, es decir, materiales que deben ser de alguna forma digamos, acondicionados y que terminan ocasionando problemas, o pueden ocasionar problemas de contaminación. En una visión de economía circular, y acá me voy a basar en lo que es el diagrama, conocido diagrama mariposa, así ha sido llamado, desarrollado por la Fundación Ellen MacArthur, que se dedica a este tema de la economía circular. En esa visión decía, en el caso de la Trinidad, bueno, todo lo que tiene que ver con materiales de empaque y, digamos, flejes metálicos y plásticos, lo que se hace es reciclarlo y buscar minimizar la generación de residuos sólidos. En el propio proceso de lavado, se realiza un ciclo cerrado de centrifugación del agua de lavado para recuperar esa grasa de lana que mencionábamos, que se integra a una cadena de valor de la industria farmacéutica, es decir, otra cadena que no tiene nada que ver con la textil, para la fabricación de lanolina, derivados que van, como decía, a distintos productos farmacéuticos y cosméticos. Pero igual permanece un residuo industrial líquido, que en una primera etapa se hace un tratamiento por digestión anaerobia con generación de biogás. Este biogás se utiliza en motogeneradores para producir energía eléctrica, que aportan del orden del 20 al 25% del consumo de energía eléctrica de la planta industrial. Pero bueno, sigue existiendo ese efluente después de tratado, aún contiene materia orgánica, nitrógeno, fósforo, que se utiliza como biofertilizante de plantaciones de árboles, plantaciones forestales, que son utilizadas posteriormente para generar biomasa, para ser consumida en las calderas, en los generadores de vapor de la industria. Por otra parte, bueno, hay otros efluentes que, cuando no pueden ser destinados a riego, son tratados en lagunas, otros procesos de tratamiento, aerobios en este caso, que también pueden ser aplicados, esos efluentes, a irrigación de pasturas o forrajes, que sirven de alimento a ganado ovino en este caso, que aporta lana sucia para el proceso de lavado y peinado. Además existe digamos, la evaporación natural en esas lagunas, con lo cual se purifica en forma totalmente natural esa agua que va a la atmósfera y es la fuente de agua para el proceso de lavado, es decir, no se utiliza agua subterránea ni agua superficial, sino se recoge, se capta agua de lluvia. El polvo de lana, esas fibras cortas, también pueden ser utilizadas, en este caso como un biofertilizante sólido, y actualmente estamos desarrollando, por eso está punteado, un proceso de recuperación de otros productos valiosos, por ejemplo los esteroles, que están presentes en la grasa de lana y que no son degradados en ese proceso anaerobio, y son valiosos para la industria farmacéutica también. Esta es entonces la concepción de economía circular que hemos aplicado en el caso de la Trinidad. Simplemente algunas imágenes, la recuperación de grasa de lana por centrífugas, el biodigestor de tipo laguna cubierta con calentamiento interno y captación de biogás, biogás que se utiliza en esta unidad de motogeneración para producción de energía eléctrica. Las lagunas que mencionábamos, que también son un lugar de refugio de fauna, en particular de aves, o sea, está cumpliendo con una función ecosistémica. Bueno, el silvopastoreo, fertirriego, aplicación de biofertilizantes líquidos, aforestación,
asociado, como decía, silvopastoreo de ovejas y ovinos. Allí al fondo se ve el biodigestor. Una asociación con pequeños productores locales a los quienes se les entrega ese polvo de lana y lo utilizan como un fertilizante sólido. Allí se ven cultivos en forma comparativa, sin aplicación de polvo de lana y con aplicación de polvo de lana, y se ve el diferente crecimiento vegetativo que han tenido. Algunos números, bueno, producción de grasa de lana, producción de biogás, reducción de gases de efecto invernadero, es decir, se capta ese biogás, ese metano, se convierte por la combustión en CO2, que bueno, es 25 veces menos, tiene un efecto un potencial de calentamiento global 25 veces menor. Energía eléctrica, biofertilizantes líquidos y sólidos, o sea, cuántas toneladas año de nitrógeno y fósforo se generan en cada caso. Entonces, y ya finalizando, todo aquello que veíamos como, digamos, impurezas en una materia prima natural, en realidad, con esta concepción debemos verlas como materias primas para otros procesos industriales. Es decir, lo que hemos logrado es el desmontaje, no de los componentes del producto final, sino de una materia prima natural para su integración a cascadas industriales o a ciclos biológicos, ¿ah? Bueno, efectivamente es otra visión de la economía circular, no al final de la cadena de producción, sino en las primeras etapas o en las etapas intermedias. Eso, bueno, allí un resumen de lo que ya hemos dicho, no vamos a insistir, y su relación con los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y bueno, esta labor de muchos años ha sido reconocida, en este caso por el Premio Uruguay Circular, otorgado por la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay y PAGE, Naciones Unidas. En el 2019 se llevó a cabo la primera versión de este premio en Uruguay, y bueno, la Nacionalidad Sociedad Anónima fue reconocida en la categoría de grandes empresas. Aquí estamos junto al ingeniero Marcelo Capesi recogiendo ese premio. Y bueno, en el 2021 también el Ministerio de Ambiente de Uruguay le otorgó una mención especial por su gestión ambiental en el marco del Premio Nacional de Ambiente de Uruguay. Les agradezco la atención y bueno, quedo a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Para continuar con este webinario, tiene la palabra el presidente de Jazmín Chevar, doctor Claudio Dreyer, quien expondrá sobre las experiencias en el campo textil y el desarrollo de marcas. ¿Qué tal? Buenos días a todos, que estén muy bien. Bueno, excelente, Hernández, la presentación, realmente muy, muy interesante. Los felicito por el trabajo que están haciendo en Uruguay. La verdad que me sorprende y nos vamos a poner en contacto muy rápido para ver qué podemos hacer en conjunto. La verdad que muchas gracias y estamos a las órdenes. Por supuesto, Alberto. Bueno, gracias por la invitación, gracias por esta presentación que podemos hacer. Yo quisiera enmarcar esta presentación en un elemento que es central. La industria textil, la industria de la moda, como me gusta decir a mí, es una industria en general considerada como una industria menor, sobre todo en nuestros países. Esto radica en que, como decía Mariano, es fácil ingresar y en general se compone en nuestros países en pequeñas empresas o medianas empresas. Entonces no ocupan un rol relevante en nuestra visión de las bases económicas de nuestros países. Ahora, si analizamos globalmente, y para entender los desafíos que tenemos y las oportunidades que tenemos, hay 7.300 millones de habitantes en el mundo que todos comen o intentan comer y todos se visten o intentan vestirse. No hay dos elementos más, no hay dos rubros más que ocupen la totalidad de los 7.300 millones de habitantes. Cualquier cosa que ustedes quieran analizar, telefonía celular, no llega de ninguna manera a un porcentaje superior al 40-45%. O sea, es un negocio de mucha envergadura y de un potencial enorme. ¿Qué ha pasado con nuestro sector? ¿Qué ha pasado con nuestros países? Hemos estado dependiendo, como suele pasar en todo el transcurso histórico, de lo que son los países hegemónicos, y son ellos un poco los que mandan, tanto en el desarrollo de marcas, en el diseño, y ahora incluso en la producción, como el caso del sudeste asiático. Por un lado tenemos quienes generan las marcas,
Por un lado tenemos quienes producen las prendas, como en el caso de esta región del mundo. El tema es que nosotros tenemos que definir qué queremos hacer con nuestros países. Si queremos ser países periféricos, que dejemos que ellos hagan los negocios y desarrollen las oportunidades, el crecimiento económico, la generación de empleo formal, las mejoras en los ingresos, o si empezamos a tener un rol relevante en relación a nuestras potencialidades. Creo que esto, Mariano lo decía en un momento, ¿no? Creo que es un buen ejemplo. La soja para la Argentina es un elemento central en su economía. Se exporta alrededor de $600 por tonelada. Una tonelada de nuestra marca, de la marca Jazmín Chevar, producto terminado que se exporta a 7 países, son $50.000 la tonelada. De $600 a $50.000. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se logra esto? Se logra a través de algo que es central, que es diseñar, desarrollar el producto y ponerlo a un nivel en que pueda ser exportable a todo el universo. Como vemos nosotros, creo que hay ejemplos que todos conocemos, ¿no? O sea, Inditex en España es una compañía que apenas tiene 4 décadas, pero hoy factura 24.000 millones de euros. El viejo Gap, el histórico Gap, que fue quizás el primero que conocimos todos, llegó a facturar 15.000 millones. Hoy está Uniqlo, hoy está H&M, hoy aparece en China una nueva marca que se llama Shein. O sea, son empresas de un nivel donde las tecnológicas, las petroleras, las automotrices, que son un poco las que aparecen en los medios y las que todos conocemos y hablamos, quedan relativamente en un segundo plano. Y de hecho, entre los hombres más ricos del mundo, entre los 20 primeros se encuentran el dueño de Inditex, Zara, y el dueño de Louis Vuitton. O sea, estamos hablando de un negocio de mucha envergadura y sobre todo, subrayar, de mano de obra intensiva, de creatividad y de diseño, que es un elemento también central. La oportunidad que tenemos nosotros es que nuestros países sean relevantes. Y lo que hoy son países hegemónicos, en el desarrollo incluso de la industria de la moda, si nosotros miramos en el largo plazo y no en décadas, ni siquiera en un siglo, los que hoy son hegemónicos no eran hegemónicos hace un tiempo atrás. Y algunos que no eran muy relevantes hoy empiezan a ser relevantes, como el caso de China. Entonces, ¿cuál fue la experiencia Jazmín Chevar? La experiencia Jazmín Chevar se constituye y empieza en plena crisis argentina, en una de las crisis económicas más severas y más complejas de la historia de nuestro país, que es el 2001. ¿Qué surgió en ese momento? Me reuní con la que es hoy mi socia, Jazmín Chevar, una diseñadora formada, desarrollada tanto en la formación de la UBA en Argentina como en la Parsons en Nueva York, y en una mesa de trabajo y con nuestro equipo dijimos, nosotros podemos diseñar, desarrollar y fabricar productos que sean vendidos en cualquier parte del mundo. ¿Qué requisitos teníamos que tener para lograr esto? Teníamos que tener un diseño propio. Teníamos que salir de la dependencia cultural de que nos representaban las marcas internacionales y decir, ¿qué podemos hacer diferente para llegar al mundo? Y en esto, para todos ustedes saben, para desarrollar una marca lo que hay que tener es un idioma propio. O sea, hacer más de lo mismo, como sucedía en nuestros países dependientes hace 40 años, que repetíamos los modelos que hacían las grandes marcas del mundo, y nuestros empresarios y comerciantes viajaban y traían productos para copiar en los países latinoamericanos. Este era el negocio hace 40 años atrás. Ahora se produjo un cambio enorme. Ahora hay miles de diseñadoras y diseñadores que tienen capacidad de desarrollo en todos los países que hoy están representados en esta reunión. En todos los países han aparecido diseñadoras y diseñadores con capacidad de generar un idioma nuevo, algo diferente que brindarle al mundo. Entonces, en ese momento, en el 2001, nos reunimos, les decía a todos ustedes, con nuestros equipos, y dijimos, bueno, tenemos que hacer eso, tenemos que plantearnos una marca para el mundo, una marca para el mundo. Entonces, insisto, diseño propio, desarrollo propio, materiales buscados especialmente para la estructura de una marca que tenía que ser diferente a todo el resto de lo que marcaba el mercado. 2001, 2002 éramos 8 personas. Hoy somos 400 personas.
Hoy tenemos una cobertura productiva a nivel nacional y a nivel regional. Hoy tenemos puntos de venta propios en 7 países. Hoy tenemos un desarrollo de crecimiento de nuestra facturación con pandemia, incluso con pandemia, de pleno desarrollo y crecimiento. Salvo el primer semestre del 2020, Jardín Chevar crece en su volumen de producción, crece en la generación de empleo y en la cantidad de personas involucradas en forma directa e indirecta, porque por supuesto también están nuestros proveedores, que no sumo en esta cantidad, y hoy es una marca que está en plena expansión. Cumplió aquellos requisitos que son determinantes, que es salir de la caja de pensar que nosotros estamos en la periferia del mundo. Nosotros cuando estructuramos esta marca dijimos, nosotros estamos para dar la batalla en cualquier parte. No necesitamos ninguna protección que no sea aquella que venga de lugares donde no estén en el mismo nivel y con las mismas condiciones legales y laborales. Por eso entendemos como determinante que la producción del sudeste asiático tenga un arancel de importación, por supuesto, en nuestros países. Pero cuando a mí me dicen que van a venir marcas italianas, alemanas, españolas, digo, no tenemos ningún inconveniente. Nosotros tenemos la capacidad de competir en la medida que hagamos las inversiones necesarias y sobre todo tener en cuenta que los gobiernos en esto tienen que cumplir un rol central, que es desarrollar el mercado de lo textil, de la confección y de la industria de la moda. La industria de la moda en Italia representa 60.000 millones de euros de exportaciones, ¿sí? El presidente Macron de Francia se reúne todos los años con la industria, convocando cada vez a su pleno desarrollo, porque es un elemento de exportación decisivo en todos estos países que hasta ahora dominan la moda. Yo creo que nuestros países tienen un rol, tienen una oportunidad, tienen un potencial, tienen un trabajo y un desarrollo que tiene, que tiene mucho que ver con el rol de la mujer. Obviamente, hoy no está mi socio acá, pero es quien conduce y diseña la colección. De estas personas que tenemos, el 80% son mujeres. En todos los, no en lo estético solamente, no solamente en la producción o en la costura. No hay un solo puesto de trabajo estratégico que tenga mi compañía que no hay una mujer liderando ese sector y siendo responsable de ese sector. Hablo desde el control de gastos, los pronósticos, y ahí es donde se ve claramente cuál es la potencial que tiene esta industria para todos nosotros. Pero sí es cierto que los gobiernos, los responsables, tienen que entender que no podemos seguir pensando como subalternos de nadie. Las marcas de nuestros países tienen que desarrollarse, tienen que tener los créditos, tienen que tener los impulsos y tienen que tener las herramientas para salir al mundo a batallar. Creo que somos un hemisferio nuevo, un hemisferio que hoy todavía no ha aparecido en el mundo. Creo que el futuro está de nuestras manos. Creo que aquello que se desarrolla en el hemisferio norte está cumpliendo un ciclo y creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y desarrollar. Así que personalmente, y para cerrar esto, les digo, la industria de la moda es una gran oportunidad de desarrollo para nuestros países. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor Dreyer. A continuación, damos la palabra al ingeniero agrónomo Camilo Quinteros, quien moderará el panel El futuro y los usos de las fibras textiles en la región. Dejamos el panel a su cargo, señor Quinteros. Muy bien, vamos a poner toda la energía en nuestro querido panel para ofrecerles a ustedes los más grandes y de calidad insumos que pueda motivarles al comercio regional. Y es para nosotros un gusto estar aquí. Nosotros, quien les habla, Camilo Quintero, es especialista en mercados y cadenas de valor y certificaciones del proyecto Más Algodón. Nuestra participación en este evento se realiza bajo el acuerdo de cooperación entre ALADI y FAO en el ámbito del proyecto Más Algodón, la cual es una iniciativa de cooperación sur-sur entre 8 países de América Latina y el Caribe, creada con el propósito de promover la cooperación técnica para el fortalecimiento de capacidades institucionales y la inclusión socioproductiva de la agricultura familiar, que tenga como resultado el fortalecimiento de la cadena de valor del algodón y de los textiles en los países de la región. Recordarles que hoy contamos con todos estos elementos virtuales
que, por favor, los que nos siguen en los canales y redes digitales como YouTube tengan también la oportunidad de disfrutar de estos contenidos. Ahora damos la bienvenida a nuestras panelistas a comenzar y proponerles la apertura a los miembros del panel sobre el futuro y los usos de las fibras textiles en la región. Vamos a ver a partir con una presentación de cada uno de ellas, de ellos, teniendo en cuenta partir por María Fernanda Burneo, quien es fundadora y directora de Kikuyo desde Ecuador. También está Ingrid Zabaleta, quien es asistente ejecutiva del proyecto Más Algodón, que nos transmite desde Santiago de Chile. También está Daniel Arestegui, quien es gerente de la Asociación Internacional de la Alpaca desde Perú. Y Lorenzo Velázquez, quien es director de transformación de Inismoda de Colombia. Y para organizar nuestro panel partimos con unas preguntas, empezando contigo, Daniel Arestegui. Cuéntanos sobre precisamente la Asociación Internacional de la Alpaca en Perú y sus alianzas estratégicas. Bienvenido. Gracias, Camilo. Muy buenos días con todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a la LADI por la cordial invitación y felicitar a los expositores, tanto Alberto como Claudio, quienes creo que han dado un buen preámbulo para poder explicar los nuevos retos que tenemos de cara al futuro. La Asociación Internacional de la Alpaca es un gremio, una asociación sin fines de lucro, creada en 1984. Fue creada al principio para posicionar y defender la imagen de la alpaca en el mundo. Probablemente es la marca colectiva más antigua que sigue vigente todavía acá en el Perú. Sus principales asociados son las empresas que comercializan y transforman la fibra de alpaca, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Contamos con más de 80 asociados distribuidos en Estados Unidos, Perú, Europa, Oceanía y Asia inclusive. Bueno, lo que nos ha cambiado de contexto estos últimos años es la pandemia y los cambios digamos, de exigencias y requisitos del consumidor. La fibra de alpaca junto con el cashmere, el mohair y otras fibras como la vicuña, la llama son consideradas como pelos finos. Lo que ha sucedido y se ha acelerado con la pandemia es el enfoque de moda sostenible. O sea, todos estos conceptos de circularidad, sostenibilidad, hoy en día nos plantean nuevos retos. Hace 20 años hablábamos de la finura. La finura de la alpaca era lo más apreciado. Se hablaba del baby alpaca, que sea 100% alpaca, que sea fina. Luego pasamos al factor de confort, que no pique, que sea ligera. Ahora pasó el tema de que esté de moda, que responda a las tendencias, que esté ubicada en el segmento de lujo. Pero hoy en día el consumidor no pide solo eso. Quiere saber qué hay detrás de la prenda que voy a usar. Quiere garantizar precisamente que a través de todo su proceso productivo, desde la crianza, pasando por la transformación hasta llegar al desarrollo del diseño, lo que requiere es trazabilidad, estar seguro que no ha habido maltrato animal, para empezar en la crianza, que no ha habido afectación al medio ambiente en la crianza, en la transformación, que ha habido un trato justo a los trabajadores, de responsabilidad social con las comunidades. Entonces, hemos pasado a un escenario en el que el consumidor exige y puede exigir transparencia. Basta un código QR en la etiqueta de una prenda para que el consumidor pueda enterarse. Y más aún en el segmento de lujo en el que estamos, está muy bien informado, tiene acceso a todo y realmente nos exige todas estas nuevas características. Entonces, hemos tenido también un duro golpe con el PETA, esta organización que lucha contra el maltrato animal, que de manera de repente un poquito tendenciosa cuestionó no solamente la esquila de la alpaca, sino ya lo venía haciendo con la oveja, con el cashmere, con el mohair. Al final, el 2020, en plena pandemia, nos tocó el ataque del PETA y tuvimos que salir a defendernos y a mostrar
todo la tradición que hay en el uso de esta fibra. Hace 3 millones de años que los camellos llegaron a los Andes del Perú y hace 5.000 años solamente que la alpaca ha sido domesticada. Y en ese proceso se ha seleccionado naturalmente animales que necesitan ser esquilados. Es diferente a la vicuña la podemos dejar años, no se esquila y no le pasa nada. A la alpaca necesitamos esquilarla, si no afectamos su salud. Bueno, todo esto nos ha generado oportunidades y necesidad de actuar. No solamente decir que estamos haciendo las cosas bien, sino demostrarlo. Por ello que ya tenemos el estándar responsable de la alpaca, igual como existe el Responsible Wool Standard, el Responsible Mohair Standard, tenemos el estándar responsable de la alpaca, ya se está aplicando, tenemos casi 400 fondos certificados en Perú, hemos actuado rápido y con una campaña mediática también demostrando sobre todo la sostenibilidad de la fibra. Una fibra ecoamigable que ha evolucionado junto con los Andes durante esos 3 millones de años y que permite que un animal sea muy eficiente, un rumiante incompleto, muy eficiente transformando pastos muy pobres en una fibra muy preciada. Entonces queda seguir realizando los estudios al rigor científico que requiere la comunidad internacional, campañas mediáticas que muestren las bondades de la fibra, y seguir posicionándonos en ese segmento de lujo con el máximo valor agregado, con el desarrollo de productos, pero sobre todo atendiendo esa necesidad de demostrar sostenibilidad, equidad, y sobre todo hay otro tema que de repente hay mucho que hablar todavía sobre la identidad. O sea, la gente no solamente quiere una etiqueta que diga que es sostenible, sino qué historias hay detrás de la prenda. Y las historias que tenemos para contar de la alpaca son maravillosas. Es una tradición no solamente textil milenaria, sino también ganadera milenaria. Bueno, hasta acá mi participación. Claro que sí, Daniel. Y agradecemos mucho todos estos insumos porque nos pones a pensar precisamente sobre la trazabilidad y sobre lo que llamamos el storytelling para poder posicionar mejor nuestros productos. Además, que es casi un origen. Hablar de la Asociación Internacional de la Alpaca es también hablar de sus orígenes en Perú y en los Andes. Entonces nos dio mucho gusto escucharte y seguramente ahora abramos otro espacio para dialogar un poco más. Voy contigo, María Fernanda Burneo, en Quicuyo, Ecuador. Bienvenida. María Muchísimas Fernanda, gracias. hablemos un poco de Quicuyo. Muchísimas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Solo Perfecto, quiero así adelante. asegurarme. Primero, obviamente, agradecer. Creo que estos espacios promueven muchísimo el trabajo que estamos haciendo en Latinoamérica y agradecer, obviamente, a la FAO, con quien hemos trabajado muy de cerca los últimos casi 2 años. Así que gracias y gracias por, de nuevo, estos espacios. A ver, Quicuyo nace como una alternativa precisamente a la necesidad que surge en el mundo de buscar una respuesta al uso completamente innecesario de un plástico de un solo uso y de desechos en general. Justamente nos volvemos para atrás y vemos que en el textil, y que era lo que hacían las generaciones anteriores, el textil era y se promovía una cultura del reuso. Entonces, comenzamos a experimentar con alternativas que podían ser, por ejemplo, los filtros de café, que normalmente son desechables, los hicimos de 100% algodón. Lo mismo con las bolsas de té, es decir, buscar alternativas que promuevan el reuso para que la gente comience a ver en este nuevo estilo de vida una alternativa no solamente buena, digamos, con el ambiente, sino también práctica en el día a día. El hecho de que nosotros tengamos una vida de consumo en la cual desechamos lo que compramos, lo cual es bastante absurdo, también hace que nuestra economía sea afectada. Entonces, Quicuyo es básicamente una empresa ecuatoriana que plantea alternativas para el hogar. Son productos que se usan en el día a día, que ahora los hacemos nosotros en 100% algodón y que otra vez promueven el uso del textil como la alternativa a el plástico y los desechables. Eso es básicamente lo que hacemos. Eso es, yo disfruto mucho de ver ese catálogo de productos. Si en algún momento puedes compartir con nosotros algunas vistas con muchísimo gusto. para hacernos una idea de lo que significa
este aporte de Kikuyu a la conciencia de usar fibras textiles de la región. ¿Por qué usar algodón ecuatoriano? ¿Cuál es la visión a futuro que tienes en esa oportunidad y que viste como un negocio para compartir con la región y el mundo? Voy a compartirles, digamos, mi pantalla este rato. No sé si me confirman si lo ven. Esta es nuestra página web. Sí, veo. Y son todos nuestros productos. Entre los que ven, todos son hechos con textiles, son hechos en el Ecuador, que es otro de los temas del Ecuador. Ha tenido una historia de la industria textil muy fuerte, que ha bajado en los últimos años, pero que tiene mucho potencial. Entonces, la gente el mercado tiende a buscar textiles y buscar mano de obra en otros lugares para traer algo que en el Ecuador se hacía hace mucho tiempo. Entonces, la idea era promover precisamente la industria local para hacer nuestros productos. Dentro de esto, además, ya trabajamos del primer producto que dice Camilo, que es este de aquí, que son los cojines, que son rellenos de algodón 100% ecuatoriano. Y que te cuentan justamente lo que decía Daniel, te cuentan la historia de la asociación que trabaja el algodón acá en el Ecuador, justo en la parte de atrás, que es AMUCOM en Manabí, y que ellos están trabajando precisamente, es una asociación que reúne, y tú me corriges, Camilo, pero reúne alrededor de 500 familias de agricultores familiares que están trabajando el algodón ecuatoriano. El algodón ecuatoriano es realmente, para mí, es una exquisitez y es una pelea que estamos un poco luchándola entre varios diseñadores acá, porque obviamente en costos es mucho más fácil traer algodón o hacer para la industria, ¿no? Pero la idea nuestra es justamente reescribir esta historia textil en el Ecuador a través de nuestros productos, es reducir las emisiones, porque cada vez que nosotros traemos material para hacerlo acá, cuando podemos producirlo en el Ecuador, estamos obviamente incrementando emisiones, y promover economía local y lo que decía Daniel también, la trazabilidad del producto. Cuando nosotros compramos un textil que proviene de un lugar que no conocemos cómo se está manejando esa industria o cómo se está manejando, por ejemplo, todo lo que es el trato al personal, que es muy importante para nosotros, entonces obviamente no podemos promover una empresa que habla de cuidar el planeta y habla de sostenibilidad, teniendo productos que puedan, con los cuales no podemos hacer un trabajo de trazabilidad, ¿no? Entonces tiene que haber una coherencia en la industria que tú estás presentando, la empresa que tú estás presentando a la sociedad. No sé si respondí tu pregunta, pero me la puedes María, pero complementar. por favor, estuvo muy bien abordada y seguramente vamos a poder seguir conversando contigo en minutos para abrirle espacio a nuestros otros panelistas e invitados. Por favor, puedes dejar de compartir pantalla. Con mucho gusto. Y vamos a activar una conversación así poderosa y súper atrayente con Ingrid Zabaleta, quien es asistente ejecutiva del proyecto Más Algodón desde Santiago de Chile. Te doy la bienvenida, Ingrid. Es el turno del proyecto Más Algodón. Adelante. Hola Camila, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar en este espacio con ustedes, con todos los participantes. Gracias a LADI por esa parcería que tenemos ya hace varios años, que cada vez es más fuerte, con mayor impacto. Y bueno, realmente son valiosos estos espacios y estos diálogos. Creo que generan mucho. Yo creo que hay que implantar ideas, iniciativas que se escalen, ¿no? Yo creo que, y estos espacios son una motivación muy grande para la industria y para el comercio regional, interregional. Yo tengo también una presentación, Camilo, esperando ahí algunas de tus preguntas. Tú me dices si me... Sí, activemos la presentación. Bienvenida. Perfecto, genial. Tú me dices si se ve. ¿Puedes colocar en pantalla completa, por favor? Sí. Ahí está, en pantalla completa para todos y todas. Súper, bueno, yo en este espacio me pidieron compartir un poco la experiencia del ámbito de las artesanías, que también es otro de los usos
textiles de fibras naturales como el algodón. Y me pareció bien interesante poner sobre la mesa algunas de las acciones que está haciendo el proyecto Más Algodón, que es una alianza con la FAO y la cooperación del gobierno de Brasil, y también plantear algunas reflexiones en cómo vemos este potencial y cómo entendemos el rol de la artesanía, ¿no?, en la cadena de valor del algodón. Entonces, a mí me gustaría comenzar comentando un poco qué entendemos y cómo estamos nosotros trabajando las artesanías. Muchas veces uno va a una tienda de souvenir, de regalos, ¿no? Y encuentra cosas que son como comunes, que parecen como casi que uno pensaría que están hechas en serie, pero al contrario, nosotros lo que estamos encontrando, y sobre todo con estas artesanías ligadas al mundo textil y del algodón, es que justamente hay un proceso aquí de imaginación, de creación y desarrollo de los productos, ¿no? Al que hay que poner mucha más atención, y que los artesanos y artesanas de la región están tomando con mucha más fuerza, y eso en un contexto en el que justamente hay unas nuevas asociaciones que cobra la artesanía en el mundo actual de la moda, y en un contexto también de pandemia, ¿no?, que favoreció ciertas asociaciones. Y ahí vemos palabras o ideas claves como la identidad cultural, que está asociada a las artesanías y a una marca país en el fondo, ¿no? Artesanías típicas de Paraguay, los ponchos, en fin, artesanías que se vuelven en marca país, y eso es bastante relevante si estamos hablando de un comercio también regional y una agregación de valor. Con la pandemia se vuelve también a repensar en los artesanos como un maestro, ¿no? Entonces aquí hay una maestría de su trabajo, de sus horas de dedicación, un conocimiento acumulado bien fuerte, que están tomando casas de moda internacionales también para incluir en sus colecciones. Obviamente al ser un producto tan único y hecho a mano o en telares, con una dedicación muy exclusiva, aquí entra a ser relevante el concepto de exclusividad, y obviamente el patrimonio cultural, que se pierde un poco de la vista, pero tenemos convenciones de la UNESCO que favorecen este patrimonio cultural inmaterial, que es la artesanía, y que le dan un marco de protección, ¿no?, que también hay que recordar y poner sobre la mesa porque está ahí, ¿no? Entonces, todas las tendencias de la moda están resignificando la artesanía como una vuelta al origen, ¿no? Con colores, con asociaciones más ligadas a la tierra, a lo ancestral, y eso está ligado también a toda esta tendencia que ya hablaron los colegas, ¿no?, sobre una moda ética, sobre una sostenibilidad que cada vez resulta ser más significativa para el consumidor, ¿no? Y eso lo trabajamos nosotros como Proyecto Más Algodón, rescatando un ADN cultural de las artesanías, que es donde encontramos que está la agregación de valor y lo rico también de las historias del algodón, del desarrollo territorial, ¿no? Entonces, nosotros como Proyecto Más Algodón justamente estamos trabajando en esto porque tenemos un foco de promover acciones que tengan un mayor impacto ambiental, social y económico de la producción del algodón por parte de la agricultura familiar y de esos actores claves como son las mujeres, los pueblos indígenas, las juventudes rurales. ¿Por qué? Porque creemos que esta cooperación sur-sur justamente puede generar oportunidades para mejorar la gestión de la cadena, para la toma de decisiones y la comercialización de los productos, y así contribuir a un posicionamiento del algodón y un mejoramiento de las condiciones de vida de los que participan de esta cadena. En esta cooperación está la FAO, el gobierno de Brasil a través de la ABC y el IVA, y un pool de instituciones técnicas brasileñas que colaboran con su conocimiento, y 7 países de la región. Y nuestro marco justamente es una cooperación más horizontal que rescata todas estas buenas prácticas, este know-how, metodologías que tiene la región y que tiene el gobierno de Brasil para mejorar la cadena de valor del algodón. Ahora, nosotros trabajamos con las artesanías justamente porque creemos que la actividad artesanal es parte de la cadena, por como lo fuimos localizando en diagnósticos, y que resulta clave para el desarrollo local y territorial y la lucha contra la pobreza en los territorios donde está el algodón, ¿no? Y mediante esta cooperación, el gobierno de Brasil, la FAO y los países justamente buscan al potenciar la actividad artesanal
mejorar los medios de vida y el acceso a bienes y servicios para las mujeres algodoneras, que es lo que nos muestran los diagnósticos, que son las que principalmente están ejerciendo esta actividad artesanal en la cadena del algodón. Nosotros venimos trabajando justamente con un enfoque de género, donde hay varios hitos desde el 2014 de un estudio donde identificamos cuáles eran los roles, las áreas de empoderamiento, desempoderamiento de las mujeres, y ahí empezó esa línea de trabajo muy fuerte con las artesanas de la región, donde hicimos varios talleres con ella presenciales para el rediseño de productos, pero también un trabajo fuerte con Aladi justamente como socio para dar esa oportunidad de los espacios comerciales y participar en las ruedas de negocio y en los cursos que potenciaran justamente este posicionamiento de los productos de las artesanías en el comercio y los pusieran en ese mapa del comercio intrarregional. Entonces eso ha sido bastante fundamental y eso lo hemos hecho bajo una política de género de la FAO que justamente tiene como meta una igualdad entre hombres y mujeres, y aquí es bien fundamental el acceso a bienes y servicios para justamente garantizar una producción agrícola sostenible y desarrollo rural que pueda erradicar el hambre y la pobreza en los territorios. A mí me gustaría compartir en este espacio 3 casos, iniciativas que ha desarrollado el proyecto dentro de esa línea de tiempo que vimos anteriormente. Y es el caso de Perú, lo que hemos hecho en Perú y con nuestros socios en Perú, lo que también hemos hecho en Bolivia, el curso regional que estamos impulsando actualmente, que ya terminó como una primera etapa, y la red de mujeres artesanas que estamos apoyando también en la consolidación. En el caso de Perú hemos trabajado muy fuerte con el CITESIPAN, que son los centros tecnológicos y de innovación, que son los que justamente están mandatados para apoyar la actividad artesanal y turística en Perú, ¿no? Entonces aquí había un trabajo bien fuerte en el norte, en Lambayeque, y a la par se ha trabajado con el apoyo técnico en campo, con la asistencia técnica para el cultivo, y mediante el curso se apoyó también la alfabetización digital y el trabajo con más de 80 artesanas que participaron y vieron fortalecidas capacidades en medio o como herramienta alternativa justamente para generar ingresos en el marco y capacidades que generen ingresos en el marco del contexto de pandemia, ¿no? En el caso de Bolivia, hemos tenido un trabajo también con el curso virtual, pero también muy fuerte en campo, donde había un trabajo que es muy clave en relación a la promoción comercial en ferias nacionales y ferias locales, y eso de la mano con una capacitación integral a más de 100 artesanas, facilitando también instrumentos que mejoren la actividad artesanal como telares mejorados, ruecas para hacer el hilo, en fin, ha sido bien potente esta actividad y el fortalecimiento obviamente de las organizaciones a nivel de dejarlas también legalmente al día, ¿no? Entonces aquí vemos algunos de los territorios donde hemos tenido una intervención interesante y que también ha sido con muchas comunidades indígenas, por lo que cobra más fuerza el ADN cultural, ¿no? Que se quiere resaltar en este caso. Esto ha llevado a un aumento en la participación de las mujeres en espacios asociativos, que se mejore el uso del tiempo, obviamente la agregación de valor y generación de renta, también ciertos cambios en la distribución de roles en el hogar y el fortalecimiento de lideranzas que está justamente relacionado con también la participación en cargos directivos, ¿no? Otra de las iniciativas que le mencioné es el curso virtual Más Algodón, Más Artesanías, que aquí se trabajó con diseñadores colombianos y justamente con el objetivo de capacitar a las mujeres artesanas de la región en contenidos y técnicas que pudieran mejorar la calidad del diseño y el rediseño de sus productos con esta identidad cultural, ¿no? Entonces, este curso, bueno, es un curso de autoaprendizaje con 60 horas de duración que justamente quiere fortalecer capacidades que puedan insertar en mercados estos productos y ampliar esas oportunidades que generen un desarrollo inclusivo de las mujeres en la cadena de valor, ¿no? Es un curso gratuito que está en la plataforma del Núcleo de Política de la FAO, que todavía pueden tener acceso
todos los que quieran, es de libre acceso. ¿Y esto cuáles son estos pilares del curso o con qué trabajamos a partir del curso? De dotar de nuevas herramientas para la producción de artesanías, y esto requirió justamente pensar, planificar y diseñar los productos. O sea, hay todo un diseño y una programación industrial de colecciones que es llevada a las mujeres artesanas, una potenciación del uso de las redes sociales, que son bastante necesarias para movilizar y crear nuevos circuitos de comercialización, y justamente la ampliación como tal de estos canales, ¿no? Entonces aquí vimos que con el curso llegamos casi a 300 artesanas en 6 meses, que fue hasta junio de este año, porque empezó en noviembre, que tuvimos una metodología híbrida con 152 artesanas que hicieron el curso de manera presencial. 52 de ellas era la primera vez que hacían un curso virtual, y aquí tuvimos también un trabajo de ciudadanía digital, que es uno de los desafíos, ¿no? que tienen la actividad artesanal, que digitalizarse, ¿no? La digitalización y la alfabetización digital como tal. Y todo esto lo logramos también con nuestras alianzas estratégicas con los institutos de artesanía, como el IPA en Paraguay, CITES-IPAN, los institutos de investigación también, el INTA en Argentina, el INIA en Perú, y los gobiernos municipales, que han sido actores claves para la implementación del curso. Una de las iniciativas más interesantes que son el resultado de este proceso y que es de interés que ustedes conozcan es esta red que se está formando hace ya más o menos un año de mujeres artesanas del algodón, que justamente está permitiendo que se compartan más saberes locales, ancestrales y los más técnicos en relación a la comercialización, por ejemplo, y que ha permitido compartir experiencias en términos de técnicas, de maquinarias, como pueden ser los telares, los tipos de tejidos, y que ha sumado muchas instituciones, no solo artesanas, sino también instituciones que apoyan el proceso, ¿no? Entonces, esto está impulsando un rediseño de los productos con este ADN cultural, justamente para promocionar la artesanía latinoamericana de los países que están participando en el proyecto, ¿no? Entonces, no quiero demorarme más, solo quiero compartirles algunos desafíos y oportunidades, porque sé que están los otros colegas también por participar, pero creo que con todo este proceso, la artesanía y el uso, y más en su uso textil, está ligándose a cada vez más a oportunidades en un mercado ético y sostenible de productos artesanales que, como dije, se fortaleció a raíz de la pandemia, y aquí hay mercados interesantes como son el hogar, textiles para el hogar y de lujo, ¿no? Que es con toda esa vuelta al origen y la sostenibilidad y la identidad cultural que se quiere rescatar. Aquí hay obviamente este valor añadido que se está generando en rediseñar las artesanías con ADN cultural, y eso es como una suma de innovación, porque la idea es innovar, que no sea algo estático la artesanía, pero justamente mantener esa identidad cultural y renovarla, ¿no? Y esto no se logra, con miras a un comercio regional, intrarregional e internacional, sin que se sigan fortaleciendo asociaciones y cooperativas, que eso es uno de los principales desafíos, ¿no? Y de ahí la importancia también justamente de la conexión empresarial de las artesanías con el retail, con diseñadores, con MIPYMES, para hacer alianzas comerciales, ¿no? Que hay cosas interesantes que uno puede ver en un almacén éxito en Colombia de retail, artesanías puestas en sus vitrinas, entonces es bien interesante, ¿no? Y obviamente todo esto también tiene que ver con una línea de negocio que en el caso del algodón y la actividad artesanal está ligado a mujeres, entonces ahí hay una beta bien interesante en ese enfoque de género. Otro de los puntos que me gustaría dejar en la conversa es la certificación y en pensar en cómo activar estos sellos de artesanía latinoamericana, ¿no? Que permitan posicionar la región, los productos de la región dentro y fuera de la misma, ¿no? Y todo esto sigue implicando profundizar en las capacidades de las artesanas para que sigan creando colecciones, no productos sin un sentido y sin un estudio, sino como en el marco de una planificación de una colección, y eso requiere pasos hasta definir un perfil de un cliente. Ahí son claves también herramientas como los catálogos
y todo esto para posicionar en el mercado las artesanías. Y todo eso, que es lo que enseña la cooperación sur-sur, que venimos trabajando, no se logra si no hay un trabajo en red, ¿no? Entonces, sector privado, son clave los institutos de fomento artesanal y en el caso del comercio, obviamente las agencias de promoción comercial, esas alianzas resultan claves. Nosotros estamos este año trabajando con Fuerza en Lazos, que es una aplicación que los invitamos ahí está el código QR, a que se unan, porque aquí es la red de la comunidad algodonera, donde también van a encontrar noticias de estas artesanas, de la actividad artesanal que estamos haciendo y muchas otras cosas del algodón, ¿no? Entonces, esa es como la invitación final en relación a mi intervención, al trabajo en red y bueno, les doy Por favor, muchas... Ingrid, déjanos muchas el link de Lazos en pantalla. Eso. Termina tu habla, por favor. Sí, no, yo más o menos cierro con esos desafíos y oportunidades, diciendo que el trabajo en red es importante y la generación de estos espacios justamente para gatillar iniciativas, diálogos y poner esas dudas o esas iniciativas de querer articularse sobre la mesa, porque creo que sigue habiendo mucha desconexión en la región y justamente eso es lo que tenemos que lograr, la articulación comercial, articulación institucional, en fin, el trabajo cooperativo, ¿no? Eso. Muy Muchas bien. gracias, Camila. Muchas gracias, Ingrid. Te ruego dejes el link de Lazos un minuto más. Quiero pedirle permiso a Lorenzo Velázquez, que es nuestro panelista siguiente, para encadenar, aprovechando de lo que tú hablaste de este mensaje de encadenar, una pregunta que tenemos dentro de nuestro pool de invitados. Ella es Leticia Rentería, que nos preguntó cómo se ve la ropa artesanal hecha a mano por nuestros pueblos indígenas, única dentro de la economía circular. Invitar a Alberto Hernández, que es experto en la materia, para que nos ilustre un poco más esta respuesta que colocó textualmente, pero que yo le quiero invitar en un minuto a reflexionarla. Alberto, si me escuchas, ¿puedes abrir el micrófono? Nuevamente, bienvenido. Gracias por tus palabras. Muchas gracias, Camilo. Bueno, y gracias por la pregunta, que sin duda es bien interesante. Yo decía allí que, bueno, que intentaba aportar algunos elementos para reflexionar sobre el tema. Indudablemente que por su modo de fabricación, como yo indiqué allí, la ropa artesanal está mucho más cerca ya de algo más sostenible desde su origen, y en ese sentido está alineado con lo que es una economía que busca minimizar la generación de residuos y minimizar el uso de materias primas. Pero además, yo entiendo que se busca que sea una ropa durable, es decir, a mí me costaría mucho pensar en tener que reciclar alguna prenda artesanal, dado lo hermosas que suelen ser y la calidad con que se fabrican y la historia que hay detrás de ellas, ¿verdad? Ese storytelling que se mencionaba hoy. Entonces, son piezas únicas, por lo tanto, es curioso, porque uno no pensaría en el reciclado de prendas artesanales, pero aún así, por la forma de fabricación, contribuyen a una economía circular desde el punto de vista de la minimización de del consumo de recursos y de la generación de residuos. Ese es un poco lo que intenté presentar allí en ese breve resumen que elaboré como respuesta, pero es una respuesta abierta, obviamente, para la reflexión, y bueno, y quizás alguno de los otros panelistas pueda enriquecerla mucho más. Muchas gracias, Alberto Hernández. Tenía que subirte al panel con esa contribución que nos deja ampliada esta pregunta. Definitivamente, dándose seguimiento a nuestro panel, te invito, Lorenzo Velázquez, que eres director de transformación en Inexmoda y además un amigo de la casa desde Colombia. Cuéntanos sobre la estrategia de sostenibilidad de Inexmoda y 3 desafíos o tendencias globales para integrar la región en oportunidades textiles, junto con la bienvenida. Bueno, gracias Camilo, gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Un honor poder estar aquí y contarles un poquito.
Empiezo de manera muy resumida contándoles qué es Inixmoda. Inixmoda es un instituto enfocado a hacer vibrar el sistema moda de América Latina. Nuestro concepto de la moda es totalmente sistémica, no solamente vestuario, sino que también hemos integrado en la cadena lo que es la marroquinería y el calzado, la joyería, la bisutería, incluso la cosmética. Como bien lo decían aquí nuestros panelistas, la moda es el bien de consumo más grande del mundo, es una oportunidad de mercado impresionante. Digamos que lo que hacemos en Inexmoda es básicamente dos cosas: conectar con el mercado y transformar. Esos son los dos pilares de trabajo. Con las conexiones con el mercado tenemos ferias y eventos empresariales B2B, donde alrededor de esos eventos giran 70 países. Traemos normalmente más de 20,000 compradores internacionales a Colombia Moda y a Colombia Tex de las Américas, también a Jaime Textil, que es una feria que tenemos alianza con Messe Frankfurt, y nos dedicamos a transformar empresas. Nosotros fuimos creados en una coyuntura muy compleja del sector de la moda en Colombia, sobre todo cuando perdimos competitividad con el sudeste asiático. Dos, recibimos una demanda por parte de un acuerdo que teníamos con los Estados Unidos que se llamaba la APDEA, que era un sistema de preferencias arancelarias, porque ellos tienen una asociación muy fuerte que se llama Cotton USA y demandó a Colombia. Entonces, pues recuerden que las principales exportaciones de Colombia estaban orientadas al petróleo, nuestra principal exportación, al agro, a las esmeraldas, al oro, a este tipo pues de materiales. Entonces, digamos que el gobierno tuvo que aceptar la demanda y quitó los incentivos tributarios al sector. Eso hizo que hoy ya no somos más algodoneros. Ahí tenemos una restricción muy grande porque tenemos pequeños cultivos un poco de este tipo de materiales, y nos tuvimos que convertir a otro tipo pues de frutas más exóticas para no perder competitividad, y obviamente para poder pues como no perder ese sistema arancelario especial que es la APDEA, que ya después hace 5 años pues tenemos un tratado de libre comercio. Entonces digamos que eso fue un golpe muy grande para la industria de la moda en Colombia. Entonces los empresarios se unieron y crearon Inexmoda para que convirtiéramos la industria de la moda en Colombia, que era intensiva en exportaciones textiles, que más o menos llegaron a ser casi de 5,000, 4,000 millones de dólares en su época, grandes empresas con alrededor de 20,000, 25,000 empresarios, más de 150,000 hectáreas de algodón, les estoy hablando hace 20, 30 años, a convertirla en una empresa, en convertirnos en una industria de moda. Tenemos 35 años transformando esta industria con mucho éxito realmente, y hoy pues con unas capacidades muy interesantes en la creación de marcas y en la conexión con mercados internacionales, sobre todo con mercados de alto valor, lo que conocemos como México, Estados Unidos, Canadá, la región MENA, Europa. Hoy, gracias a Dios y al trabajo que se ha hecho, pues las marcas colombianas en promedio en categorías como beachwear, jeanswear, shapewear, se conectan a más de 80 mercados del mundo con marcas propias. Hoy es un problema de capacidad productiva muy grande, no tenemos más industria de manufactura. Hoy nosotros somos el segundo exportador más grande de prendas de control del mundo, en marca, no en producto terminado ni maquila, pero pues no estamos abasteciendo el 40% de la demanda que le hacen al país. Entonces digamos que tenemos un reto muy grande de producción, obviamente también de manufactura, pues por todo lo que está viviendo en la región, y es que las empresas también se han servitizado bastante, y los modelos de negocio pues de marca demandan otro tipo de habilidades, y digamos que hay un problema pues de sourcing, pero yo creo que es un gran problema. Hoy el mercado colombiano, para que se hagan unidades de 8,000 millones de dólares en consumo de vestuario, es pequeño, pero el 70% es abastecido por marcas locales. Los consumidores ni siquiera saben si son marcas locales o no, porque competimos pues con los grandes grupos empresariales como Inditex, como H&M, con marcas muy interesantes, y hoy estamos en un proceso de internacionalización muy grande. Entonces a eso nos dedicamos, a potenciar esas marcas, a ayudarles en investigación, en desarrollo de producto, en productividad, en supply chain. A eso estamos dedicados con un equipo muy robusto. Tenemos grandes laboratorios enfocados en sostenibilidad, enfocados en lectura de tendencias, en apertura de acceso a mercados y obviamente en cifras de mercado.
Iniciativas de sostenibilidad, digamos que por el lado conexiones, teniendo pues nosotros eventos feriales y recibiendo expositores de más de 35, 38 países, sobre todo en Colombiatex, que es una feria de textiles e insumos, o Jaén Textil, que es de textiles para el hogar. Digamos que hicimos algo que se llama la ruta de la sostenibilidad. Empezamos a hacer desde Inexmo una verificación de buenas prácticas sostenibles para conectar obviamente también a los nuevos diseñadores y a las marcas con esos textiles, obviamente no solamente desde la perspectiva ambiental, sino en todas las verticales de la sostenibilidad, que tiene que ver con lo social, lo financiero, pero también una vertical que para nosotros es muy importante, que es la sostenibilidad cultural, de la cual se habla muy poco, pero es fundamental para la no apropiación de materias primas, de métodos ancestrales de producción o de artesanías. Ahí venimos trabajando mucho también visibilizando este tipo de sostenibilidad cultural y cómo se generan modelos de negocio de valor compartido para encadenar productivamente a estas comunidades. Por otro lado, por el tema de transformación empresarial, tenemos varios programas de aceleración. Incluso hemos convocado al sector privado y al no sector, es decir, empresas que no hacen parte del sistema moda, que se sumen a estas iniciativas. Tenemos un programa que se llama Mujeres Cambiando la Moda, donde lanzamos una convocatoria para acelerar empresas y para llevarlos a un estado de internacionalización de economía circular patrocinado por un banco de Colombia que se llama el Banco de Bogotá. Es un proceso de aceleración donde ellos pasan en un proceso de mentoría, un proceso de intervención, un proceso de innovación y un proceso de capital relacional y acceso a mercados e incluso también capital o créditos condonables para promover esto. Tenemos también, por ejemplo, programas especializados en economía circular. Desde el componente social hemos desarrollado muchos proyectos con USAID y con Agdivoca, cosas muy bonitas como por ejemplo trabajar con la población migrante. Para nadie es un secreto que nosotros en Colombia, pues hoy somos el mayor receptor de migrantes del mundo. Hemos recibido alrededor de 6 millones de migrantes entre colombianos retornados, que pues son la segunda generación de la migración colombiana a Venezuela, y hemos recibido también muchos venezolanos, pues obviamente por lo que está pasando en Venezuela, y digamos que nosotros lo que hicimos fue brindarles oportunidades en esta industria. Algunos eran diseñadores pues que estudiaron diseño en Venezuela, recuerden que era un mercado muy sofisticado, pero que pues no tenían ni acceso a textiles ni a maquinaria. Otros eran personas que lograron trabajar hace mucho en la industria, pero digamos pues que ya no existe en el país, entonces logramos crearles empresas, darles capital de trabajo, encadenarlas productivamente. A otras las logramos poner en varias posiciones desde fuerza de ventas o que trabajan en talleres de manufactura. Esto es muy importante, y logramos lanzar al mundo varias diseñadoras venezolanas, entre ellas una mujer que se llama Carmen Navas, que presentó en Colombia Moda y ya está exportando a más de 5 o 8 países, porque digamos Colombia Moda es una plataforma muy, muy importante de exportación, y digamos que la moda colombiana se ha convertido en una moda muy aspiracional, sobre todo ahorita pues voy a hablar de esos componentes artesanales. También estamos trabajando muchos programas, trabajamos con el Fashion Trust Arabia. Nosotros estamos muy enfocados en introducir la moda colombiana en la zona, en la región MENA. Yo creo que es una oportunidad para todos los que estamos aquí. Les pongo un ejemplo. Qatar es un país que tiene importaciones de alrededor de 23.000 millones de dólares. Las importaciones de moda son alrededor de 8.000 millones de dólares con 2.8 millones de habitantes. Es una cosa increíble. El consumo de moda en Colombia es de 8 millones de dólares y 2.8 millones de personas casi que son capaces de consumir lo que consumen 50 millones de colombianos, para que se hagan una idea de la envergadura de estos mercados. Hemos trabajado con ellos, tuvimos 4 diseñadores colombianos compitiendo con los grandes diseñadores y las casas de moda europeas, y lo cual me conecto mucho con lo que decía nuestro amigo de Argentina, se me olvidó el nombre, pido disculpas, pero me conecto mucho. Hay que competir en esos mercados, es la única manera. Con Claudio, Con Claudio. Comparto todo lo que dijo, pues súper conectado y estamos trabajando en el mismo sentido. Y todas las diseñadores que llevamos, y ahí está el diferencial y lo importante de las propuestas de valor de América Latina,
tenían trabajos con comunidades, con saberes artesanales. Por ejemplo, en Colombia, lastimosamente, por la apertura se perdió toda la lana. Aquí se producía, habían grandes empresas como Indulana en Colombia, ya no se hace, pero quedó el trabajo artesanal de los no tejidos hecho con lana que pues prácticamente se hacen golpeando. Entonces, poder visibilizar esos saberes ancestrales y esas técnicas, además en tejidos de alta generación de valor, que ahorita pues lo voy a comentar como en los retos que tenemos, y poder pues enamorar a toda la gente más importante de la moda en el mundo que se cita para el Fashion Trust Arabia, que digamos que ellos quieren empezar también a diseñar, a sacar diseñadores locales y tienen como países invitados que se conectan con ese ADN y obviamente pues con la cultura del lujo que ellos tienen. También venimos trabajando mucho con el tema de colaboraciones desde lo social, que es muy importante, apalancándonos hoy que hay un boom en la cultura urbana, hay varios exponentes pues, de la cultura urbana como son los Maluma o los J Balvin o los Karol G, todo este tipo de personajes. Entonces estamos apalancando las culturas creativas y estamos desarrollando colaboraciones con grandes marcas. Camilo conoce a Cristal, ellos acabaron de desarrollar una colaboración muy importante con Maluma, visibilizando los sueños de los creativos, con materiales sostenibles y obviamente apalancándonos en la atracción que genera el sentimiento estético, que voy a hablar de eso, que es muy importante para crear esas propuestas de valor, pues estamos haciendo cosas muy interesantes desde lo social. Entonces yo creo que nosotros vemos desde la sostenibilidad de una manera muy integral, no solo lo ambiental, pero para la economía circular sí será muy importante la vinculación con las cadenas agrícolas, por eso pues estamos aquí aprendiendo, por eso he querido yo como participar en todos los eventos de FAO para visibilizar lo que hemos detectado en el mundo, porque una de las cosas que hacemos es andar mucho el mundo, conocer mucho los sentimientos estéticos. 3 grandes desafíos y oportunidades. Uno es entender desde los principios de valor de la economía circular, es que hoy, el cambio y la monetización de las propuestas de valor de la moda pasan por el agro. O sea, hoy no podemos concebir la moda sin una articulación con la industria agrícola. Y yo lo he dicho mucho, yo he hablado mucho aquí, estamos tratando de trabajar con el tema del fique para convertirlo en cuero, estamos tratando de trabajar con los empresarios para retornar a la siembra de algodón, también algodón orgánico, estamos tratando de crear nuevas fibras a partir del aguacate, que es una de las exportaciones importantes en estos momentos de Colombia. Hemos trabajado, por ejemplo, con empresas como Verdi, que hoy ya se presentan en el Salón del Móvil, que es una de las ferias más importantes de mobiliario del mundo, que trabajamos con textiles y se hacen cortinas con textiles de plátano, que es unas exportaciones importantes de Colombia, alrededor de $1.000 millones se exporta en plátano. Hoy, por ejemplo, con Taiwán, ellos compran fibra para convertir los textiles, utilizar el café para convertirlos en textiles. Ustedes saben que el café tiene una capacidad de destruir olores, bacterias sobre lo que es la cascarita. Entonces, hoy, digamos que la economía circular pasa por la industria. Entonces, eso es muy importante entenderlo, es una oportunidad. 2, el reto es la integración, porque hoy pues nosotros no somos grandes productores de algodón como lo es Brasil, ni tenemos pues un algodón autóctono tan diferenciado como es el algodón pima peruano, y hoy tenemos que trabajar en esa integración. Y las cosas que yo he pensado y vienen a mi mente cuando hablamos de integración es tener realmente una librería y una biblioteca de materiales. Necesitamos saber dónde están los materiales, dónde están las empresas que las tienen, cuáles son las certificaciones, obviamente si tienen el elemento de trazabilidad. Pero no solamente son los materiales, sino que necesitamos también tener esos saberes ancestrales, dónde están ubicados. Nosotros pues tenemos en Colombia Artesanías de Colombia que lo tiene muy bien ubicado y obviamente pues ya tiene muchos puntos de venta también de la artesanía colombiana, pero hay que hacerlo a nivel latinoamericano, pero dónde están ubicados esos saberes ancestrales. Y 3, cómo son los procesos de generación de valor compartido y las buenas prácticas para trabajar con las comunidades. 1, por el tema de apropiación intelectual es muy delicado, y 2, esas buenas prácticas, esos procesos
finalmente cómo se debe entregarle el valor a la comunidad, porque pues yo puedo hacer mucho fortalecimiento artesanal, pero si yo no los vinculo a las cadenas de valor en el trabajo que hacemos con los diseñadores para que ellos devuelvan y estas comunidades puedan monetizar de manera, voy a decir esta palabra, abundante, la labor artesanal tiende a perderse, que es lo que ha pasado en Colombia, pero que hemos tratado de revertir eso. Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros con nuestros diseñadores, y ahorita pues acabo de pasar una Colombia Moda, tenemos unos trabajos con ellos y hay unas políticas claras de cómo monetiza, cuál es el royalty que se le paga al artesano, ¿cierto? Cómo se le paga y cómo el artesano recibe un beneficio realmente por su labor artesanal. Entonces, en la integración, y eso hay que hacerlo a nivel latinoamericano, eso es un gran reto, pero digamos que el nearshoring, lo que está pasando en el mundo, es importante. Y lo tercero y gran desafío es que lo artesanal no es suficiente, ni el material es suficiente. Pues uno quisiera decir, y yo me encuentro con muchos diseñadores o cuando viajo a los diferentes países, es que yo soy artesano, o miren este textil que lo hice de esta manera, o lo hice a partir de la yuca, o lo hice a partir del pescado, este cuero, mire tan bonito. Entonces pensamos porque el material es sostenible, o pensamos porque la metodología o la labor artesanal tiene un storytelling, por eso vamos a vender. No, no nos van a comprar nada, ni nos van a regalar nada, y eso ya lo hemos comprendido dándonos duro y yendo a competir con París y yendo a competir en los Estados Unidos y entrando a Neiman Marcus y a Moda Operandi, o sea, eso ya lo comprendemos. Finalmente, la gente va a pagar, ¿cierto? El consumidor va a pagar por todo eso, pero al mismo tiempo propuestas de valor que se conecten con el sentimiento estético de lo que está viviendo el consumidor. Si no nos conectamos con ese ADN de marca y con ese sentimiento estético, esa propuesta de valor, los mercados, por más bonitos que nosotros sonemos o por más, perdón por lo que digo, más aspiracionales, nos van a cerrar las puertas y no nos van a dejar entrar. Ahora bien, digamos que hay un reto muy grande y tiene que ver con la formación de estas empresas, tiene que ver con la mentalidad empresarial, tiene que ver con la capacitación a los diseñadores, porque son las empresas anclas, ojo, son las empresas anclas, los que son valientes, los que son capaces de competir en esos mercados que terminan jalando toda la cadena de valor y de alguna manera terminan generando tracción para todos los encadenamientos productivos que se generen, desde el que produce la fibra, el que produce esto, y a estas personas hay que arroparlas. Estas personas necesitan, yo lo he dicho mucho, necesitan capital, necesitan recursos, necesitan capital relacional. Si nosotros trabajamos solo en el back, pero no trabajamos en el front, no vamos a convertir la innovación en dinero. Yo le digo mucho esto a los empresarios cuando hacemos colaboraciones, y es que, venga, apóyenme esto porque ustedes sí pueden producir fibras sostenibles muy bonitas de sintéticos o por lo menos que le apuntan a la sostenibilidad, pero si no hay quien sea capaz de llevar el producto, si no los arropamos, si no los financiamos, si los fondeamos, no lo van a lograr. Y pongo un ejemplo, nosotros lastimosamente las fibras naturales las perdimos mucho por el sudeste asiático, no dejamos de ser competitivos y además pues no tenemos, digamos que Colombia sufrió una apertura económica muy radical en el 91, ¿cierto? Entonces no tenemos digamos que Colombia es cero proteccionista, ¿cierto? En muchas de sus políticas o en muchos de sus productos y pues tratados de libre comercio firmados con medio mundo. El caso es que nosotros pues nos enfocamos mucho a las fibras sintéticas, además pues nos convertimos en proveedores de fibras de textiles pues inteligentes y ese tipo de fibras. Entonces, aquí pues se ha creado una de las plantas más grandes del mundo en reciclaje de PET, ¿cierto? Y eso lo están convirtiendo en fibras para los textiles porque pues genera buenas salidas, por ejemplo, para camisas de las selecciones del mundo, para las fajas, para los vestidos de baño, que es una categoría muy importante donde nosotros exportamos, pero entonces, por ejemplo, muchas de estas empresas que tienen estas grandes inversiones, pues yo les decía, venga, muy bacano o muy bueno que hagas tu inversión en tener la tercera planta más grande del mundo en esto, pero ¿quién te la va a comprar después? Vení, ¿por qué no tratamos que te la compren emprendedores locales de beachwear
que son los que van a abrir el mercado, ¿cierto? Y por qué no generamos encadenamientos productivos de ellos para tratar de generar valor y no solamente exportar pues ese tipo de fibra, sino convertirla y transformarla aquí para la generación de empleo y para todo el cuento pues que ustedes saben. Entonces, Genial. hemos logrado articular eso y eso pues me refería como a ese tercer punto de, venga, potenciemos esos creativos, potenciemos esos emprendimientos, porque son los que van a evacuar todo. Perdón si me alargué, pero como fueron Genial, muchos... Lorenzo, no te preocupes. Te recibo acá la palabra y por supuesto agradeciendo todo este panorama clave estratégico que nos propone Inexmoda y revalorizando todo el potencial que tiene las fibras textiles para la región. Yo le quiero pedir comedidamente a la Secretaría de Aladi nos brinde 5 minutos más para cerrar el panel. ¿Será posible? Sí, adelante. Muchas gracias. Nosotros entonces queremos entregar una joya, una joya prospectiva de futuro con todos estos insumos potentes que nos han dado los panelistas. Y quiero ir con Daniel Arestegui nuevamente, saludarte y preguntarte qué se está haciendo en fibra de alpaca para hacer trazabilidad, blockchain, temas digitales. ¿Qué has visto ahí en ese escenario para entregarle a las fibras textiles como un valor agregado cuando son diseñadas con alpaca? Bien, tal vez Daniel en este minuto no nos pueda atender la pregunta, pero la transmito para Ingrid Zabaleta en temas de algodón. Bueno, en el tema del algodón, nosotros tuvimos justamente una experiencia bien interesante con Blog. Ah, ahí está Daniel. No sé si quiere... ¿Lograste, Daniel? Sí. ¿Lograste la pregunta? ¿Te la repito? No Ya, escuché. excelente. Bueno. No le escuché, ¿me la repites, por favor? Ya, estamos mencionando como ya perspectiva a futuro y de cierre, esta importancia de la trazabilidad que mencionaste y pensé en preguntarte si has visto iniciativas de blockchain o de trazabilidad digital similares en alpaca. Sí, precisamente el Responsive Alpaca Standard, auspiciado por Textile Exchange, que tiene también el estándar responsable de lana, el Responsible Wool Standard y el del mohair, es en sí una forma de trazabilidad, es una cadena de trazabilidad porque garantiza, o sea, un criador que certifica con este estándar de bienestar animal, gestión de tierra y gestión social, solo puede venderlo a una empresa transformadora o acopiadora que también tiene la misma certificación. El sistema de Textile Exchange exige que toda la cadena de valor, desde la cadena de suministro de materia prima, transformación, comercialización, hasta el minorista, solamente los retail no están obligados, porque el retail ya tiene la prenda terminada con el sello. El retail es el único integrante de la cadena de valor que no está obligado a tener la certificación. Y cada vez que hay una transacción entre un comprador y un vendedor, hay un certificado de transacción. Entonces se garantiza que una prenda, tú la puedes mapear de una prenda con etiqueta, con el sello de RAS, la podemos rastrear hasta su origen. Podemos saber en qué comunidad, en qué centro de acopio fue acopiado, fue adquirida la fibra, y podemos identificar inclusive las salas de esquila y los productores que aportaron con su fibra para ese lote de fibra que se convirtió primero en top, luego en hilo, luego en tela de repente, o tejido de punto en una prenda. O sea, es un sistema de trazabilidad. Genial. Y quería aprovechar también solamente un minuto para, si me permites compartir pantalla, es algo muy cortito que no te terminé de responder en la primera pregunta, que tiene que ver con las alianzas estratégicas. Por primera vez se va a llevar a cabo un evento internacional en el que nos unimos. Las fibras animales en el mundo nos hemos unido, el cashmere, el mohair, la lana y la alpaca, en este importante evento que se va a dar el próximo mes. Entonces yo quería aprovechar, si me permites, a ver, voy a optimizar mi... Vimos por un momento, pero se cayó. Sí, estoy optimizando solamente el audio. Ya, es solamente un minuto y está en redes. Voy a colocar también los links mientras ven el video. Por favor, adelante con el video. Corre video.
Eso es el 7 y 8, 9 de septiembre, un evento virtual. Una imagen vale más que 1000 palabras. Gracias por compartirla, Daniel. No hay nada más que decir. Gracias. ¿Querías comentarnos algo del blockchain y su perspectiva futuro en textiles, en las fibras textiles? Sí, precisamente, como te digo, el sistema este que tenemos del RAS es en sí un sistema de trazabilidad. Sí, ya lo dijimos. Gracias, Y Daniel, ahora sí. sí lo que sí nos tiene bastante preocupados es el tema del PEF, que es un sistema de huella de carbono de la Unión Europea que de implementarse entre el 2025 y el 2030 nos genera nuevos retos para no solamente decir que hacemos las cosas bien, sino hay que demostrarlo. Gracias, Daniel. Eso es todo. Paso con Ingrid. Ingrid, ¿nos puedes dar una reseña corta sobre el uso del blockchain como perspectiva futuro de las fibras textiles? Gracias, Camilo. Bueno, en el caso del algodón hemos ya tenido una primera experiencia en Perú, justamente, con productores en la cooperativa más grande que es Costach, que agrupa más o menos a 5.000 familias. Y ha sido bien potente poder encadenar desde la producción del algodón hasta la prenda final, que en este caso es una colección de pijamas con una empresa de pijamas de lujo en Estados Unidos, en California, y la industria textil de las más grandes, que es Creditex en Perú. Esto fue bastante desafiante y creo que es hacia donde debe caminar la cadena, las fibras textiles, si vamos a hablar de sostenibilidad, que tienen que tener una potenciación, y fibras textiles como el algodón, con varios desafíos que tienen que ver con la digitalización misma de la cadena, que yo creo que es algo clave, y del eslabón productivo, porque aquí hay un ejercicio de un todo, ¿no? O sea, aquí no podemos ir a hablar de trazabilidad si no logramos estas reformas en donde inicia todo, ¿no? Que es con la semilla, con la producción y con el desmote, que es donde digamos que se cierra de manera más grande esta parte del eslabón productivo, ¿no? Entonces, si no tenemos digitalizado ese proceso, va a ser difícil hablar de trazabilidad hacia adelante, ¿no? Eso es algo bastante clave y yo creo que son claves también tecnologías que si se usan el blockchain, que es una bien interesante y bien potente, que puedan estar desligadas del uso de criptomonedas, porque ahí es donde se elevan también los costos, ¿no? De estas tecnologías. Entonces, que sean tecnologías que efectivamente puedan usar, que el blockchain pueda ser usado como esquema de trazabilidad y para eso son importantes que se tengan ecosistemas de blockchain de costos muy bajos que puedan asumir efectivamente los actores de la cadena y actores que pueden tener una mayor vulnerabilidad, que pueden ser los agricultores, que tienen que estar efectivamente cooperativizados, ¿no? Para poder participar, digamos, en una igualdad de condiciones en estas tecnologías, en el uso de estas tecnologías. Y en el caso del algodón, tuvimos una experiencia bien fructífera que justamente queremos ahora es hablar de cómo le escalamos a la región y cómo garantizamos esos plataformas y ecosistemas digitales en la región, ¿no? Con alianzas claves como con el BID, por ejemplo, y bueno, las que se sigan formando como a partir de estos espacios también, ¿no? Así que tiene bastante potencial, pero con esos desafíos que hay que transitar. Muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros panelistas y a todos nuestros panelistas, junto con saludar a Randall Godoy de la Asociación Brasileira de Estilistas, que también nos acompañó durante el evento, a Mirlo Guerra desde Panamá, que nos menciona que hoy las Naciones Unidas celebra el Día de las Poblaciones Indígenas del Mundo a propósito de todo lo que hemos hablado en el contexto de artesanías. Y con eso entrego esta joya a ustedes en la Secretaría de Aladi, los frutos de este panel que habló no solamente del uso y el futuro de los textiles en la región, sino también la importancia de incluir a las mujeres en los emprendimientos, la asociatividad y la innovación, blockchain, ¿sí? Y toda la trazabilidad como atributos al storytelling de nuestra querida América Latina. Con ustedes, Secretaría de Aladi, Mónica Martínez, entregamos las conclusiones de este panel. Y la palabra.
Muchísimas gracias, Camilo. Muchísimas gracias a todos. Para nosotros un verdadero honor. Para cerrar el inicio de la semana de conexión empresarial sobre textiles, voy a ceder la palabra a Jorge Llosa, que es el jefe del Departamento de Promoción Comercial. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Mónica. Primero agradecer a todos los participantes que están hoy conectados con nosotros, a las autoridades que hoy día nos acompañaron, Mónica Martínez en representación de la Secretaría General, al embajador Mariano Castelbaum como presidente del Comité de Representantes ante la LADI, a todos nuestros ponentes dentro del panel y también los que hicieron presentaciones independientes. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una pequeña información. Como saben, este webinario se hace en el marco de la Semana de Conexión Empresarial para los Textiles. Conexión Empresarial es una herramienta digital de negocios 24/7 que se ha creado desde la LADI el año pasado. Como ya bien se han mencionado como parte de nuestras presentaciones, el día de hoy tenemos ya más de 40.000 empresas registradas dentro de la herramienta, con un registro de más de 35.000 productos. Parte importante del registro de las empresas también está vinculado al sector textil. Es por eso que hoy, en esta semana de conexión empresarial que empieza el lunes de la próxima semana, queremos de alguna manera aportar un grano de arena en la interconexión de las empresas a través de esta herramienta. Lo que buscamos es generar una comunidad empresarial a nivel textil, obviamente en otros sectores también, pero muy vinculada a los eventos que estamos realizando el día de hoy. Como saben, a todas las empresas inscritas dentro de nuestro registro van a poder también acceder a la capacitación online de herramientas digitales que inicia el día de hoy junto con este webinario. Y además el día jueves vamos a poder pasar a un taller práctico justamente vinculado a la temática de esta capacitación online, a la cual invitamos que ustedes puedan acceder y, por supuesto, de tener consultas, poder acompañarnos en el taller práctico que se realizará el día jueves 11 de agosto en el mismo horario de 11 de la mañana de Uruguay. Asimismo, les recordamos que utilizando este taller y habiendo realizado esta capacitación, van a tener un panorama mucho más amplio de lo que es conexión empresarial y que es la herramienta que nosotros desde la Secretaría General estamos proponiendo como un factor de complementación, ¿sí?, de las empresas que están trabajando en este sector que creemos es de los más importantes de nuestra región. Así que sin más que eso, queremos agradecer simplemente la presentación de todos nuestros ponentes, agradecerles a ustedes como participantes el día de hoy e invitarlos nuevamente a registrarse y participar de la Semana de Conexión Empresarial para el sector textil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes y saludos y buena jornada. A ustedes en la mesa, muchos éxitos también y gracias por estos espacios de conexión empresarial. Disfrutaremos todas esas actividades y permítanos compartir el link de YouTube del evento cuando esté listo para que pongamos nosotros a circular en las redes. Lorenzo, María Fernanda, Daniel, nos dan apoyo en eso, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, un verdadero placer. Hasta luego.